Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hoy vamos a hacer un tema bastante didáctico, muy interesante. Trata de férulas y la inmovilización de las fracturas. Dedicación especial para mi docente, doctor Carmelo Cuellar, docente de la universidad y un gran amigo además. Y bueno, para todos. ¿Les interesa el tema? Pues acompáñenme. Desde tiempos muy antiguos, el hombre siempre ha sufrido de luxaciones, fractura de huesos u otros, los mismos que obedecían a caídas, accidentes de tránsito, guerras e incluso bromas. La inmovilización de fracturas mediante férulas es el procedimiento médico por el cual se proporciona reposo a una estructura musculoesquelética, empleando para ello elementos externos no invasivos que fijan una o más articulaciones. Estas inmovilizaciones pueden ser definitivas o también pueden ser transitorias, mientras se remite al paciente a un especialista. ¿En qué casos puedo utilizar férulas? Bueno, la inmovilización con férulas está indicada en el tratamiento de las siguientes patologías del sistema musculoesquelético. 1. Traumáticas. 2. Inflamatorias. 3. Neuropatías. 4. Postquirúrgicas. Y 5. Infecciosas. ¿Y cuál es el objetivo de la inmovilización? Bueno, el principal obviamente es el dolor, pero también es proteger los tejidos blandos y estructuras óseas, la estabilidad articular, estabilizar la fractura para permitir una adecuada consolidación, evitar las contracturas y posiciones viciosas, evitar la progresión del edema en situaciones postraumáticas, reducir la probabilidad del embolismo graso y ayudar a detener el sangrado óseo. Métodos de inmovilización. Pueden dividirse en rígidas y flexibles, según el material que se utilice y el grado de estabilidad que proporcionan a la extremidad. Las férulas pueden elaborarse de diversos materiales. Por ejemplo, tenemos las férulas inflables, que son utilizadas principalmente por los equipos de socorrismo, donde se colocan e inflan alrededor de la fractura, proporcionando de esta manera estabilidad. Otras serán las férulas al vacío, las cuales tienen un cierto parecido con las inflables. Se las coloca alrededor de la fractura, pero en lugar de inflarse, se las vacía, lo cual va a proporcionar una estabilidad de la fractura al paciente para su posterior traslado. Férulas prefabricadas, hechas de materiales como lona, aluminio, plástico, las cuales están sujetas mediante tirillas, cuya principal ventaja es podérselas sacar y poner fácilmente. Otra de las ventajas radica en el material, el cual a diferencia del yeso no se deteriora. En el caso de emergencias, la utilización de férulas de cartón u otros materiales es muy importante para el traslado del paciente desde el sitio del accidente hasta el sitio de atención médica. Férulas de yeso es el material más efectivo, compuesto de sulfato de calcio. Permite un buen moldeado de las extremidades, es resistente, liviano y de fraguado rápido. La posición a inmovilizar es en posición neutra, excepto cuando se realiza un tratamiento definitivo, en cuyo caso la posición será contraria a la que se presenta durante el mecanismo de trauma. Cuando se trata de luxaciones o esguinces, se inmoviliza solo la articulación comprometida, ya que lo que se busca es la reparación de las estructuras blandas periarticulares. Si hay lesiones de piel, heridas o suturas, se colocan apósitos o gasas encima de ellas y luego el algodón laminado. El procedimiento para realizar férulas consiste en vendas de yeso en tamaños 3x5, 4x5, 5x5 y 6x5, donde el primer dígito indica el ancho del yeso y el segundo dígito indica la longitud en yardas. También vamos a necesitar vendas elásticas y algodón laminado en las mismas medidas. Vamos a necesitar guantes, tijeras, agua. En este caso, el agua, si es fría,
va a tardar un poco más en el fraguado que si el agua fuera tibia. Y si al agua tibia se le agrega sal, el fraguado va a ser mucho más rápido. Y si al agua fría se le agrega vinagre, el fraguado va a ser mucho más lento. Elaboración. Se escoge el ancho y longitud de acuerdo al volumen de la extremidad a inmovilizar. Extendemos el yeso sobre una mesa ya con la longitud medida, añadiendo capas sucesivas hasta llegar a un número de 8 a 10. Se envuelve la extremidad a inmovilizar con algodón laminado, con la técnica de espiral simple, siempre de distal a proximal, sin tensarlo. Como nota importante, vamos a reforzar las partes prominentes con el algodón laminado, por ejemplo en las articulaciones. Posteriormente sumergimos el yeso en agua, asegurándonos que este quede totalmente empapado, para luego quitar el exceso de agua. Vamos a colocar la tablilla en algodón laminado, cosa de que ambas caras de nuestra tablilla queden cubiertas por el algodón, para posteriormente colocar la férula sobre la extremidad a inmovilizar, fijando con bandas elásticas de distal a proximal, sin tensarlas, y asegurando las bandas elásticas con cinta de esparadrapo. Finalmente vamos a moldear y fijar las articulaciones en posición requerida, manteniendo al sujeto con la extremidad hasta que el fraguado haya terminado. ¿Cuáles son los errores más comunes al colocar una férula? Hay muchos, pero los más importantes son colocar insuficiente algodón o dejar zonas descubiertas del mismo. 2. No cubrir adecuadamente con la férula la zona a inmovilizar, por ejemplo, dejar muy corta la férula. 3. No incluir las articulaciones vecinas, lo cual va a derivar en una mala consolidación y a mucho dolor. 4. Apretar demasiado las férulas, lo cual va a provocar una perfusión distal. 5. Hacer férulas muy delgadas, lo cual va a facilitar que éstas se rompan. Y 6. Mover la férula durante el proceso de fraguado. Fractura de la diáfisis humeral. Esta se realiza de forma conservadora, mayormente con una férula en U o férula de Jones o la también conocida férula de coactación. Se toma como medida la longitud desde la base del cuello hasta el hueco axilar, bordeando el hombro y el antebrazo por lateral y por el codo hacia la parte interna. Se prefiere almohadillar muy bien la férula, pero en general no se coloca algodón laminado sobre el brazo, ya que este se escurre fácilmente y dificulta el moldeado. La férula se fija con vendajes elásticos, dejando el codo en flexión de 90 grados. Fracturas del extremo distal del húmero y lesiones del codo. Se inmovilizan adecuadamente con las férulas posteriores de yeso. La longitud es del extremo proximal del brazo hasta el puño, sin que éste esté incluido. El codo se deja en una flexión de 90 grados. Fracturas supracondilias de niños. Se inmovilizan en una ligera flexión de unos 30 grados para evitar problemas compartimentales. Fracturas del antebrazo y del puño. En las fracturas en adultos se inmoviliza en forma transitoria, con las férulas en pinza de azúcar, antes de su tratamiento quirúrgico, mientras que en los niños es generalmente el tratamiento definitivo. La medida de la férula se toma desde el torso de la mano a la altura de los metacarpianos, siguiendo por el dorso del antebrazo, girando por el codo hacia palmar hasta el pliegue de flexión de las manos. Se inmoviliza en flexión de 90 grados en el codo y en neutro pronosupinación. Fracturas de la mano. Mientras se define el tratamiento, si será ortopédico u operatorio, las fracturas se tratan con férulas palmares que van desde el tercio medio del antebrazo hasta el pliegue de flexión de la mano. Con frecuencia las fracturas del escafoides pueden pasar desapercibidas, por lo que es necesario tomar una radiografía de control una semana después. Fractura de dedos. Pueden inmovilizarse fácilmente con férulas hechas con bajalenguas, envueltas en esparadrapo, haciendo quiebres entre las interfalángicas distal y proximal para dar una semiflexión en las articulaciones. Fractura de rodilla y de pierna. Las fracturas supra o intercondilias de fémur, las de platillos tibiales y las de tibia y peroné se inmovilizan con una férula posterior de yeso, desde el tercio proximal del muslo hasta los dedos del pie, en posición de flexión de 30 grados en rodilla y de 90 grados en la base del cuello del pie. Las fracturas de pierna se pueden tratar de forma definitiva con yeso cuando estas son estables, en cuyo caso se coloca una bota alta, la cual llega hasta el tercio medio del muslo.
La fractura o lesión del cuello del pie se inmoviliza con férulas posteriores o con férulas en U. Las fracturas del pie se pueden inmovilizar con férulas posteriores, con la medida desde el tercio proximal de la pierna hasta el punto de los dedos sin que estos estén incluidos, con una flexión del pie en 90 grados. Cualquiera haya sido la causa o razón de que un paciente haya sido enyesado, este debe cumplir con ciertos cuidados que el médico está en la obligación de realizarlos. A continuación, en el siguiente video, te vamos a mostrar más o menos qué cuidados debe tener este médico. Como habíamos mencionado, cualquiera haya sido la causa o motivo de colocación del yeso, es obligación del médico vigilar la evolución del proceso. La obligación se hace imperiosa cuando el yeso ha sido colocado como un tratamiento de una fractura, luxación o como complemento de una intervención quirúrgica. Los aspectos que deben ser vigilados son: 1. Una buena circulación del miembro enyesado. 2. Correcto grado de sensibilidad. 3. Ausencia de edema. 4. Dolor tenaz, inexplicable, persistente, especialmente si es referido a un sector fijo del miembro enyesado, más aún si corresponde a una zona de prominencia ósea. 5. Buena movilidad de los dedos. Y 6. Ausencia de molestia del dolor de relación de los bordes proximal y distal del yeso. Este control debe ser obligatorio dentro de las 24 horas del colocado del yeso. Si no hubiesen manifestaciones adversas que corregir, el control debe seguir realizándose cada 7 días. Bien, rápidamente voy a hablarles acerca de las complicaciones del yeso. Como en cualquier otro método terapéutico empleado en medicina, las complicaciones derivadas del uso no pueden ni deben ser atribuidas directamente al método en sí. En la inmensa mayoría de los casos son debidas a un mal uso, mal procedimiento, descuido en la administración o dosis inadecuadas. Cuando hablamos en la trata del empleo del yeso, este hecho es mucho más relevante. Las complicaciones ocurridas en un enfermo enyesado no son debidas al yeso en sí mismo. Lo que sucede es que hubo un empleo defectuoso o descuido. El yeso es inocente de la complicación y puede llegar a constituirse en un verdadero problema o un desastre. La responsabilidad médica está casi siempre indiscutiblemente comprometida. Complicaciones locales. Tenemos y destacan 3: síndrome de compresión, escara de cúbito y edema de ventana. En el síndrome de compresión, sin discusión, es la más grave de todas las complicaciones del enyesado. Puede manifestarse solo como una simple compresión propia de un yeso apretado, pero si se descuida, si no se advierte, si no se trata, puede llegar a ser un verdadero problema que puede causar gangrena en dedos de pies o manos. ¿Cuáles son las causas de compresión? Tenemos yeso colocado apretado por una técnica mala, que es la más común. 2. Yeso colocado en un miembro que ha sufrido una lesión reciente. El edema postraumático sorprende al miembro dentro del yeso. 3. El yeso posoperatorio o inmediato y por la misma razón edema postquirúrgico. 4. Varias vueltas del yeso por error de técnica que fueron colocadas más apretadas en distintas zonas. 5. Compresión por infección tardía en una herida traumática quirúrgica dentro del yeso. En realidad, todo enfermo sometido a un vendaje enyesado, por cualquier causa, obliga a un control permanente. En un principio, dentro de las 12 a 24 horas. Luego, si no hay signos de compresión u otra complicación, se continúa el control 1 o 2 veces por semana hasta finalizar el tratamiento. ¿Y cuáles son los signos de este? Tenemos, por ejemplo, los dedos levemente cianóticos, otro discreto edema que borra los pliegos digitales, sensación de dedos dormidos, hipoestesia, palidez discreta, dedos fríos. Basta cualquiera de los signos descritos para realizar un control permanente cada 15 a 30 minutos. Es un error grave enviar al enfermo a su casa o dejar el control para el día siguiente. Si los signos no ceden, la obligación de proceder de inmediato es imperativa. Escaras de cúbito se pueden producir por compresión de una superficie o pliegue duro y cortante del yeso contra la piel. 2. Defectos en el modelazo del yeso en torno a las prominencias óseas. 3. Yeso que fraguó comprimido contra la prominencia ósea. 4. Falta de protección o un uso inadecuado del acolchonado sobre las prominencias óseas, especialmente cuando se trata de enfermos enflaquecidos, delgados o ancianos. Cuidados del yeso. Si llevas un yeso en el brazo, puedes usar un cabestrillo. Mantener el brazo o pierna elevados cuando estés descansando y permanentemente en las 24 horas tras su colocación. No apoyar el yeso en superficies duras, colocar un cojín o almohada bajo él. No introducir nada debajo del yeso, aunque sientas picor, ya que esto puede producir una herida. No humedecer ni echar líquidos dentro del yeso. Para caminar es recomendable el uso de muletas, pero tratando de asentar el pie enyesado. Siempre y cuando no exista dolor o exista un dolor soportable casi imperceptible para activar la circulación y fomentar la consolidación.
Debes ducharte con una bolsa protegiendo el yeso. Si ésta se moja, debes hacerlo secar mediante aire frío, jamás aire caliente. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchos prestigios médicos han quedado seriamente dañados por un mal retirado del yeso. Bueno, a continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo se retira el yeso correctamente. Para retirar la bota de yeso vamos a utilizar una sierra de yesos. Primero vamos a hacer dos líneas superficiales para ver por dónde vamos a cortar. Una línea longitudinal y la otra a lo largo de toda la pierna. Ambas se van a cruzar por detrás de los maleolos formando casi 90 grados. El corte se va a repetir sobre las líneas sucesivamente y de forma corrida, sin mantenerse más de 3 segundos en un mismo sitio, ya que la hoja, aunque no tenga filo, podría lacerar la piel. Como podemos ver, vamos cortando con mucho cuidado. Ahora deberíamos agarrar la sierra de yesos de esta manera. Una mano agarrando el cuello de la sierra para tener un mejor control y la otra mano en la base de la sierra de yesos. Podemos saber que el yeso está cortado cuando el sonido de la sierra de yesos pasa a ser un sonido más agudo a ser un sonido más mate y hueco. Y como podemos ver, el algodón laminado se va enganchando con la sierra de yesos y eso es lo que nos indica que el yeso está cortado. Como podemos ver, el algodón laminado se engancha. Una vez que el yeso está totalmente cortado, vamos a separar con el separador. Se introduce cogiendo las dos ramas con las dos manos y una vez que el separador está dentro del yeso, se procede a separar. Se hace lo mismo a lo largo de todo el corte del yeso. Una vez que todo el yeso está separado, vamos a tener que cortar el algodón laminado con una tijera de yesos, teniendo mucho cuidado con la piel del paciente y con nuestra piel, ya que como el canal es muy estrecho, podríamos cortarnos los pulpejos de los dedos. Se levanta el algodón, se mete la tijera y se corta. Repetimos el procedimiento hasta terminar. Por último, para terminar de retirar el yeso, se introduce todos los dedos de la mano. Utilizar una crema hidratante para masajear la pierna del paciente de distal a proximal. Y esto favorece a la recuperación de la pierna y el retorno venoso.